6. El género como institucionalización del mal género. ¿No injuriaremos a Foucault reduciéndolo al papel de militante gay que escribe octavillas para el desfile del orgullo gay? Nada le horrorizaba más que una identidad sexual, cualquiera que fuese, pues aún sería identidad. Aunque se desahogó en la prensa homosexual en los últimos años, siempre evitó dejarse encerrar en el confort de los entresijos comunitarios. Debemos obstinarnos en hacernos homosexuales y no empeñarnos en reconocer que lo somos, repetía a quienes querían alistarlo. Para comprender a Foucault hay que olvidar de una vez por todas a los doctrinarios y a los predicadores de la homosexualidad, Pierre Legendre, y a los Didier Eribon, Eric Faucin, Louis George y convocar a Rimbaud, que escribió Las cartas del vidente antes de sentar la belleza en su regazo e injuriarla. Foucault no tenía nada que ver con la liberación sexual. Era para él una de las cuantiosas burradas que, destinadas a los imbéciles, había propagado Wilhelm Reich, Herbert Marcuse y el freudo-marxismo. No hay por qué liberar el sexo, ya lo está desde hace mucho tiempo. Es del sexo de lo que conviene liberarse. Lo dicen con meridiana claridad los 3 volúmenes de la historia de la sexualidad, a la espera de los inéditos. E inventar de paso un nuevo uso de los cuerpos, de los placeres, fuera de las autopistas, de los carriles de la genitalidad. Ello pasa, entre otras, por las prácticas BDSM, bondage y disciplina, dominación y sumisión. Sadomasoquismo. Aquí reconocemos el campo semántico de vigilar y castigar. Así ocurre en las saunas, en las que veía, esto se ha dicho, una empresa creativa, dirigida a la desexualización del placer o a la sexualidad sin sexo. Las sexualidades heréticas desplazan la geografía del goce e inventan un nuevo ars erótica, sin coito. La carne es triste, ¡ay! Todos los libros que he leído. Mallarmé. Foucault no sabía qué hacer con su cuerpo, se sentía demasiado estrecho en él, prisionero de una arbitraria asignación biológica que aspiraba a superar. De allí la experimentación de nuevas subjetividades que van tomando los callejones sin salida del no sometimiento a sí mismo. Las intensidades del placer en el sadomasoquismo están muy vinculadas al hecho de que uno deja de someterse a sí mismo, uno deja de ser sujeto, identidad es como una afirmación de no identidad. La negación, el descentramiento y la huida fuera de sí. No hay forma de salir de ahí. Tales son los grandes leitmotivs que ritman la obra, siendo su término el borrarse y hacerse desaparecer. Van a proporcionar los elementos del lenguaje de la teoría de género. Foucault no es, desde luego, su inventor en el sentido estricto del término, pero sin su aura intelectual, sin sus trabajos preparatorios, sin su contrahistoria de la sexualidad, todo el camelo en torno al género habría tenido sumas dificultades en salir de los círculos fundamentalistas LGTB. Se habría quedado en lo que uno nunca hubiera tenido que dejar de ser, una estafa al límite de la tomadura de pelo, una fantasía, nada de fanatismo, pero la cruzada, a base de grandilocuencia y de histeria, se está convirtiendo en religión de Estado. Tengan cuidado Lysenko y su genética marxista-leninista, Danov y su realismo socialista, Mao y su pequeño libro rojo. Atacan los caniches rizados, las mujeres barbudas, las pavas pavoneándose, el ejército de la Belisa, Filaminta y Trisotín. No se había visto nada igual desde los melindres de las mujeres sabias y de las marisabidillas. Oh, Molière, la tierra es plana, los niños los trae la cigüeña y las chicas son chicos. Los argumentos son conocidos, el ABC igualitario, los ha divulgado entre los escolares. No hay propiamente sexo en sí, o tampoco, sino sexualidades flotantes, inestables, indeterminadas, en realidad indeseables. Foucault nunca dijo otra cosa, basta acceder a sus últimos libros. Por más que su autor se defienda de evacuar el cuerpo, no puede dejar de afirmar que el sexo no tiene una base biológicamente sólida. No existe una instancia autónoma del sexo, de modo que el sexo o lo que tiene lugar se halla siempre bajo la dependencia histórica de la sexualidad, dentro de dispositivos que lo delimitan, lo controlan, lo predefinen. En suma, se trata de una construcción cultural, los famosos estereotipos, no de una realidad natural. Nada impide entonces de construirlo y combinarlo en otras tantas modalidades posibles e imaginables. Para mí, lo que debe producirse no es el hombre tal y como lo habría diseñado la naturaleza, o tal y como lo prescribe su esencia.
Tenemos que producir algo que todavía no existe y que no podemos saber qué será, anunciaba relamiéndose los labios en 1978. En el fondo, la muerte del hombre quizás solo sea el fin de la ilusión naturalista de la que Foucault quería liberarse. Nunca lo reconoce abiertamente, pero se adivina en él un deseo de exhumanización. No tanto abolir al hombre como sobrepasarlo. El transhumanismo se presenta como una tentativa de superación del antihumanismo. La homonización. ¿No es desde siempre que una obra en progreso, un proyecto evolutivo en construcción, una producción de uno mismo para sí mismo, con vistas a su propia transformación? Ser gay es estar en devenir, es hacer de la elección sexual el operador de un cambio de existencia. Siempre Rimbaud. Se tratará de llegar a lo desconocido, por el desarreglo de todos los sentidos en los teóricos del género. El desarreglo será hormonal. Al igual que el sadomasoquismo, el género no es más que un juego, una postura reversible. En la historia de Herculine Barbin, llamada Alexina B., una andrógina del siglo XIX, cuyas memorias Foucault publicó en 1978 invocando las delicias de una vida sin sexo claro, Herculine se convirtió en Abel bajo la férula médica antes de darse muerte. Las inclinaciones de Foucault lo llevan más hacia Caín, pero en su colección de mariposas nocturnas quedaba así prendida una nueva vida infame. Al presentar el libro, lanza la siguiente pregunta: ¿tenemos verdaderamente necesidad de un verdadero sexo? ¿Quién no sabe la respuesta? Todos hermafroditas. A través del drama de Herculine Barbin, Foucault no se contenta con elevar un caso especial al rango de verdad universal, ni con señalar el equívoco de las definiciones sexuales. Lo que cuestiona es el propio principio de la sexuación. El error sería aquí dejarse cegar por la hipersexualización de los cuerpos, como en el caso del fetichismo del cuero, por limitarnos a las saunas, viendo solamente en ellos una forma de sexualidad intensiva de alta tensión, por así decirlo. La exhibición chillona indica, por el contrario, que se trata de una falsificación, pues nunca está el carnaval lejos de las escandalosas puestas en escena. En este último análisis es al sexo en sí mismo, al sexo biológico, al que hay que destituir de las funciones genitales. El asco y el miedo que suscita son ocultados por la performatividad esgrimida por Judith Butler. La papisa de los estudios de género en El género en disputa, 1990, la norteamericana cita en el caso de las drag queens, las cuales producirán una identidad de género a través de una performance ostentatoria o una especie de customización del cuerpo erigido en fetiche. Pero la hipersexualización nunca es más que una de esas formas de hiperrealidad descritas por Bouillard, un simulacro a través del cual el cuerpo sexuado, condenado a la impotencia, desaparece en beneficio de una exhibición de muecas. Llegamos al objetivo. ¿No sería el deseo de castración el gran no dicho de la teoría de género, su impensado, Alain de Beinot, les démons du bien, los demonios del bien, y Bernice Levet en la teoría du genre, la ideología de género, o en Le Monde de Rêves des Anges, el mundo soñado de los ángeles? Revelan un neopuritarismo en marcha tras la fantasía de desnaturalización del sexo. Cubrir esos genitales que no puedo verlos. Tras la negación de lo genital, lo que está programado es finalmente la desaparición del sexo. La castración sería entonces la última palabra de la ideología de género, lo cual se convertiría en asunto exclusivo de hermafroditas y eunucos. Es sobre el gobierno de los vivos. College de France, 1979-1980, en Las confesiones de la carne, cuarto tomo, pendiente de publicación de su historia de la sexualidad, Foucault cruza el camino de los padres de la Iglesia, entre ellos Orígenes, el castrado más famoso de la historia. Pero ¿cómo no pensar en los Stopsky, esta secta mileniarista rusa que practicaba mutilaciones rituales o emasculación y ablación de los senos, con la esperanza de regresar a la androginia original? ¿No es esto el cuerpo sin órganos, significativamente denominado cuerpo mazorquista, el antiedipo de Deleuze y Guattari? De lo proteiforme y lo informe solo hay un paso. Foucault se despertaba siempre en el cuerpo de otro, como Gregor Samsa, el personaje de la metamorfosis de Kafka, ser transformado en ángel o en cucaracha. Quién sabe, a lo mejor incluso en uno de esos X-Men. En suma, un mutante, mutatis mutandis. La indeterminación de las identidades dejaría así el sitio a los bricolajes híbridos, una morfogénesis, a medida que responda a una subjetividad a la carta,
algo así como Frankenstein o el Prometeo posmoderno. Sí, decididamente el eclipse de la razón solo puede generar monstruos. Foucault predicaba un futuro mutante, el devenir hombre del animal, el devenir animal del hombre. Yo es otro. La fórmula de Rimbaud encuentra aquí su prolongación teórica. El otro es trans, esquizofrénico, queer. Majadero en inglés, raro, anormal, bizarro. Un poco hombre, un poco hombre. Un poco sátiro, un poco cyborg. O sea, un poco hombre, un poco mujer. Un poco raro, un poco cyborg. En verdad, no es lo otro de la razón occidental de lo que Foucault perseguía en el fondo de los calabozos y asilos, sino sus dobles malditos, el vértigo de sí mismo. Negar la diferencia sexuada es refutar la reproducción sexuada, esta coproducción de lo humano que no tiene más razón de ser que la que hay señoras y señores. Sin ello, seríamos parecidos a las amebas, condenados a la reproducción de lo mismo por lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo otro absoluto? Es el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Es lo que Foucault llama la austera monarquía del sexo, más rey más una reina. O sea, un rey más una reina que quiere abolir. Ahora bien, no se trata de saber si la homosexualidad es problemática o no, es un dato de lo vivo y a fin de cuentas se tiene derecho a preferir el calendario de State francés al calendario Pirelli, ni si el hermafroditismo es una realidad o no, rarísimo, ni si los casos de posesión, los hombres que se toman por mujeres y al revés, son legión o no. Es más un asunto de exorcista que de un cirujano, sino demostrar que ni los unos ni los otros pueden de ningún modo constituir un modelo. Tú serás un hombre, hijo mío, cantaba el gran Kipling, no un queer ni un trans.